La bendición de Dios para cada amigo escucha. Hoy martes 28 de julio continuamos el estudio de la lección número 5, testificar con el poder del Espíritu. Para memorizar, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hechos 4:31. Padre Santo, enséñanos a testificar, porque solamente así el mundo te conocerá a través de tu Santo Espíritu en nosotros. Amén. Para hoy martes, el Espíritu Santo y la testificación. Hermanos, la testificación es el llamado de Dios: y me seréis testigos. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios concede al Espíritu Santo? Primero, capacita a su recipiente para testificar. O sea, nuestra tarea es hablar como testigos, no argumentar como abogados. Dios no quiere que lo defendamos, Él quiere que lo prediquemos y el Espíritu Santo se encargará del resto. No hay nada más efectivo que un testimonio sencillo de un testigo honesto. La erudita elocuencia de un abogado debe hacerse a un lado. Nada es menos complicado. Se trata de decir simplemente lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos experimentado. Y Jesús dijo en Juan 3:11, lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos. Sí, un testigo debe saber algo. Hasta el campesino más humilde puede ir a una corte y decir: yo presencié el hecho y testifico sobre lo que vi y sobre lo que oí. Las palabras de un testigo se anotan en blanco y negro. Se hace culpable de perjurio el que dice cualquier cosa que no sea la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Un testigo no oculta parte de lo que sabe. Lo que a él le importa son los hechos y lo declara fielmente. De ahí que el testimonio cristiano demanda experiencia personal en las cosas profundas de Dios. Incluye lo que uno sabe por la divina revelación de su palabra. Y es imperativa una salvación personal, experimental, la realización de las cosas que se predican. Nadie tiene derecho de recomendar a otros lo que no haya probado en carne propia. Y algunos necesitan más tener algo que decir que el poder para expresarlo. Porque muy a menudo predicamos este asunto en los cuales no tenemos experiencia personal, porque predicamos a un Cristo que no lo hemos experimentado en nuestras vidas. Yo te pregunto, ¿qué tiene usted que decir que lo hace tan ansioso de que Dios le conceda poder para decir? Cuando el apóstol Pedro le dijo a la multitud: arrepentíos, él mismo ya se había arrepentido de su propia mentira, negando a Cristo 3 veces y su profanación pasada. Así que Pedro testificó sobre la necesidad de un arrepentimiento y sobre el poder divino que transforma al que se arrepiente. Porque Hechos 5:32 nos dice aquí
y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. No olvidemos que hemos de ser testigos de Cristo, y muchos fallan en esto, porque dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra, dijo Jesús en Hechos 1:8. En Lucas 24, 46 al 48 leemos, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas, dice Lucas 24. Así que el testimonio del Nuevo Testamento concierne a Cristo cuando dijo, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado sobre su Hijo. Lo escribió Juan en 1 Juan 5:9. Así que si aceptamos el testimonio de Dios con relación a Cristo, poseeremos el testimonio personal de la salvación. Porque los versículos 10 al 12 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree, a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado sobre su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. He leído 1 Juan 5, del 10 al 12. Así que nuestro privilegio consiste en testificar ante los demás, diciéndoles lo que conocemos como verdad. Este es el mayor privilegio que se ofrece a los pecadores salvados por la gracia. ¿Y quiénes testificaron? El libro del Espíritu Santo, de los Hechos del Espíritu Santo, nos dice en Hechos 7:55, refiriéndose al testimonio de Esteban, mas él, estando lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. La construcción en el griego de ese pasaje da a entender que esa experiencia de Esteban fue continua. Y en el capítulo 8, el versículo 9, dice, y el Espíritu le dice a Felipe, acércate y júntate a este carro. Y en Hechos 16, en Hechos 11:15, leemos, y como comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio, en el día de Pentecostés, que se manifestó el Espíritu Santo. En Hechos 15:28 nos dice textualmente que ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de cosas sacrificadas a los ídolos, y de sangre, y de ahogado, y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Y luego, en Hechos 16, del 6 al 10, leemos, y pasando a Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Ese lugar era Éfeso, Esmirna y Sardis, que eran centros de idolatría. Versículo 7. Y como vinieron a Misia, tentaron de ir a Bitinia, mas el Espíritu no les dejó. ¿Por qué? Porque Pedro estaba trabajando allí. O sea, no llueva sobre mojado. Versículo 9. Y fue mostrada a Pablo de noche una visión. Un varón macedónico, se cree que era Lucas, un varón macedónico, es decir, europeo, se puso delante rogándole, pasa a Macedonia y ayúdanos.
Versículo 10, y como vio la visión, luego procuramos partir a Macedonia. Lucas partió desde Troas con Pablo, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Hermanos, he leído Hechos 16, del 6 al 10. El testimonio verdadero es imposible, excepto con el testigo supremo, porque la ley judaica requería el testimonio de 2 testigos. Así como Jesús vino para dar testimonio de la verdad, también el Espíritu Santo testifica solamente la verdad y nunca acerca de una mentira, de una perversión o de una distorsión. ¿Cuáles fueron los testigos de que Jesús había nacido? Los ángeles que menciona Lucas capítulo 2 y los reyes de Oriente que se presentaron ante Jesús, que no fueron 3. La Biblia no dice que fueron 3 reyes. Ellos lo numeran porque dice que uno llevó incienso, el otro oro y el otro mirra, pero realmente no eran 3, eran más. Así, en el plan divino, el Espíritu Santo es un testigo con nosotros y el testimonio de ambos debe concordar. Por eso dice Hechos 5:32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Así que no constituimos verdaderos testigos hasta no recibir el poder del Espíritu Santo, que es el otro testigo. ¿Sabe que la palabra testigo en inglés es witness? Y esa palabra proviene de la voz anglosajona witam, que significa yo sé. Así que una de las razones por las cuales existe entre nosotros una testificación tan débil es nuestra falta de conocimiento de la persona a quien estamos predicando, es a saber, a Jesús. Y no podemos testificar si no tenemos nada de qué ser testigos. Por eso es que nuestras predicaciones muchas veces son pobres, áridas, sin conversión, porque no nos hemos relacionado con el testigo fiel y verdadero de Apocalipsis 3:14, que es Jesucristo. Tenemos que conocer al que vamos a predicar para entonces decirlo como testigo de que realmente conocemos a la persona de quien predicamos. Además, es muy significativo que la voz griega que se usa para testigo es la palabra mártir, y esa palabra proviene la palabra mártir en castellano. ¿Y qué es un mártir? Un mártir es aquel que está convencido de la verdad y la manifiesta tanto en su vida como en su muerte. Y los fuegos de la persecución no hacen a los mártires, simplemente los revelan. El hombre que no sea ya un mártir nunca dará su vida por la verdad, porque los mártires murieron no para transformarse en mártires, sino porque ya lo eran. Eso es lo que significa la palabra testigo, mártir. Y el maestro nunca tuvo la idea de entrenar discípulos para argumentar y para vencer objeciones, o para depender primariamente de una lista de textos de prueba y métodos de trabajo personal, por muy propio que estos sean, sino para que testificaran de la realidad del gozo de la salvación en sus propias almas. Si los cuidados de un médico nos salvan de la muerte,
no necesitamos entrenamiento especial que nos capacite para persuadir a otros de acudir a Él. Así que debemos volvernos más y más hacia un testimonio sencillo, un testimonio gozoso, y tal es el propósito primordial de la concesión del poder del Espíritu Santo. El Pentecostés era una de las 3 grandes fiestas judías. Ocupaba el lugar central entre la Pascua y la fiesta de los tabernáculos. Dependía de la Pascua y debía celebrarse alrededor de los 50 días después de ella. Si no hubiera habido Pascua, tampoco habría habido un Pentecostés. En forma parecida, si no hubiera existido el Calvario, el Espíritu Santo no habría venido. ¿Saben? Más de 500 personas vinieron al aposento alto después de su resurrección y antes del Pentecostés. Lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15 y el versículo 6. ¿Pero qué pasó? De los 500, al siguiente día eran 400. Y al siguiente día eran 300. Y al siguiente día eran 200. Y al siguiente día 180. Y se redujeron los 500 a 120. Unos pocos pescadores pobres, sin cultura, así como publicanos y gente sencilla, convertidas a Dios, se humillaron en el aposento alto. Y durante 10 días, solo una cosa ocupaba en su mente. Estando unánimes, ellos querían testificar al Cristo que habían conocido. Mis hermanos, de ahí que no puede venir el Espíritu Santo a nuestras vidas si no hay unidad en nosotros. El Espíritu Santo prometido por Jesús, lo que se había prometido en los evangelios, se experimentó en el libro de los Hechos. Y la promesa de Cristo se cumplió al pie de la letra, porque ellos fueron totalmente transformados y esa transformación revolucionó al mundo, y esa revolución se manifestaba a un Cristo que ya conocían, y por eso ellos convencían con el Espíritu Santo a los demás, porque conocían al Cristo que estaba predicando. Un buen vendedor no puede ser de éxito a menos que conozca la mercancía que está ofreciendo. Hay que estar en comunión con la mercancía, con penetración con la mercancía, dominar la mercancía, saber para qué se usa, su duración, de qué está hecho, los materiales, todo. Y ese dominio del conocimiento de esa mercancía es lo que hace al vendedor exitoso al exponer a un producto de calidad como oferente a los demás. Yo no puedo predicar de un Cristo que yo no conozco. No puedo testificar de Él. Yo tengo que conocerlo a Él en mi vida diaria para poder compartirlo con el vecino, o con el compañero de trabajo, o de estudio, o compartirlo con los demás. Pero es el sitio donde Dios quiere vivir es en ti. Y habla lo que Él hizo en ti, nada más. Ya el resto lo hace el Espíritu Santo, porque Dios
no quiere que convirtamos a nadie, porque no tenemos esa facultad de convertir. Eso es una prerrogativa del Espíritu Santo. Él se convence de pecado, de justicia y de juicio. Y yo quiero decirle, mis hermanos, que tenemos que estar conscientes de eso. Tenemos que conocer a Cristo para poder predicarlo. Por eso dijo una vez Mahatma Gandhi: la mejor religión del mundo es el cristianismo. A lo que se le preguntó: entonces, ¿por qué usted no es cristiano? Y Mahatma Gandhi dijo: no soy cristiano por los cristianos. ¿Qué quiso decir? Porque muchos, la mayoría de nosotros, predicamos una cosa y vivimos otra. Por tanto, no somos buenos testigos. Es más, no somos testigos. Porque testificar implica dar razón de algo que usted ha visto y algo que usted se ha familiarizado. De lo contrario, usted no es un testigo. Y la palabra testigo es la palabra mártir o martis en el griego, que significa mártir. Amigo, cuando nosotros nos convirtamos en testigos del Cristo, aprenderemos una cosa extraordinaria, y es: trabajar para Dios es una cosa, pero es algo muy distinto tener a Dios trabajando dentro de nosotros. Muchas personas trabajan para Cristo y se van a perder, porque no son testigos, o sea, no conocen al Cristo por el cual trabajan. Siendo honestos, nos gusta exhibirnos en los púlpitos y plataformas para mostrar erudición, para mostrar sapiencia, no para mostrar la humildad que Cristo quiere que se exprese en nuestra forma de vida. Una cosa es olvidar al mundo para seguir a Cristo, y otra cosa es ser alguien en quien el Espíritu Santo mora abundantemente con la plenitud de su gracia y de su poder. Amigo, el Pentecostés nos enseña que no se necesita un cambio de hombres, sino que se necesitan los mismos hombres transformados. Serán los mismos predicadores dotados de nuevo poder los que terminarán la tarea mundial, y Dios no puede hacer algo revolucionario con los hombres hasta tanto haya hecho algo revolucionario por ellos mediante la morada intestina del Espíritu Santo. Usted no puede predicar a un Cristo que usted no vive. Usted es un falso testigo o no es testigo, porque el testigo es aquel, como dijo Jesús. Testigo es aquel, como dijo Jesús. Y Jesús dijo: Él dijo textualmente: así fue necesario. Así fue necesario. Dice aquí: así fue necesario. La necesidad de arrepentimiento, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Hechos 5:32. Ellos conocieron a Jesús, anduvieron con Jesús, comieron con Jesús, durmieron con Jesús, trabajaron con Jesús. ¿Pueden decir otra cosa que no sea Jesús? Sí. Ellos trabajaron con Jesús y ellos simplemente, sin doctorado, hablaron de lo que Jesús era y lo que había hecho en sus vidas mediante el ministerio del Espíritu Santo. Hermanos y amigos,
Los apóstoles y los 70 habían predicado muchos sermones antes del Pentecostés, pero el Espíritu Santo nunca halló que fuera necesario registrar uno solo de ellos. Pero el sermón del día de Pentecostés, registrado íntegramente por la inspiración, está lleno de importancia, tanto con relación al verdadero método de la predicación, como en la relación al tema de ella y sus resultados. Nótese que Pedro se puso de pie. Esto era algo nuevo y revolucionario, distinto de lo que hacían los rabinos, porque ellos predicaban sentados en la cátedra de Moisés. De manera que los apóstoles no eran simples maestros, eran heraldos, y los heraldos no se sientan, trabajan de pie. Y luego que él se puso en pie, alza la voz con una enunciación clara y correcta para que todos entendieran el mensaje. Pedro comenzó con las cosas que conocían y de allí guió a sus oyentes a lo desconocido. Ese es el verdadero arte de la predicación. Decir lo que Cristo ha hecho por nosotros, y eso se llama testificación. El sermón de Pedro estaba desprovisto de argumento lógico, de retórica. Fue un simple mensaje con grandiosas realidades él daba un testimonio personal. Parecía insensato por su sencillez, por su debilidad. Sin embargo, 3,000 personas fueron salvadas como resultado de esa sencilla exposición de testificación de lo que Cristo había hecho en Pedro. Y el Espíritu debe equipar al predicador, porque de lo contrario, su sermón degenerará en retórica sin vida y en argumentos sin corazón. Y apagamos al poder del Espíritu Santo cuando nos apoyamos demasiado en razonamientos humanos. Amigo, amiga, hermano y hermana, ¿qué tú dices de Cristo? ¿Y qué dicen los demás del Cristo al que tú predicas? Hermano y amigo, ha llegado la hora de ser testigos del Señor y estar dispuestos a dar nuestra vida por Él, diciendo cuán grandes cosas Él ha hecho en mi vida. Sé un excelente testigo, entregándote a Cristo y haciendo lo que el Espíritu Santo hizo. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Él vino a dar testimonio del Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios vino a dar testimonio del Padre. Así es que ellos trabajan. Demos testimonios, ¿cómo? Dando testimonio, conociendo a quien nosotros estamos predicando, es a saber, a Cristo Jesús. De lo contrario, será como metal que resuena o címbalo que retiñe. Que Dios te bendiga. Te habló el profesor Ramón Romero.